primer siglo, incluso en el primer siglo ellos decían, si ustedes quieren ser salvos, decían, ustedes tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés. Ahora, ¿por qué tener que pasar a tu hermano por un proceso tan doloroso y tan difícil, cosa que ya lo había padecido ellos? Ellos querían que de la misma manera que ellos habían aceptado llevar ese mandamiento, querían que los gentiles, ahora que venían al camino del Señor, se circuncidaran también y sufrieran lo mismo que sufrieron ellos. Es un pensamiento un poco egoísta también y de cierta manera ellos querían implementar la misma cantidad de dolor en estos creyentes. Ahora, hay que explicar que el apóstol Pablo era judío. ¿Cuántos sabemos eso? Él era judío. Ahora, el apóstol Pablo, se ha hablado cosas muy feas, muy malas acerca del apóstol Pablo. Incluso en su tiempo se hablaban y decían que el apóstol Pablo estaba dando otro evangelio y estaba enseñando otra enseñanza. Estaba diciendo que apóstol Pablo estaba obligando a los judíos a no guardar la ley. Ahora eso es algo que no sucedió. El apóstol Pablo fue judío desde que nació, desde su nacimiento, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín. Y el apóstol Pablo siguió guardando las fiestas, siguió guardando los ritos, siguió guardando todo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo siguió haciendo eso? Porque él era judío, porque esa era su estructura, eso era todo lo que él conocía, lo que practicaba. Incluso los primeros cristianos, los creyentes, los discípulos del Señor Jesús, subían a orar al templo a la hora que estaba estipulada para la hora de la oración. Guardaban los días también, los días de reposo, iban y los guardaban también. Se reunían en las sinagogas el día de reposo. Ellos siguieron guardando las fiestas. Ahora, muchos judíos, después de ellos, los siguen guardando también incluso hasta el día de hoy. Pero hay una diferencia entre guardar algo que está estipulado por obligación y guardarlo por agradecimiento. Esas son dos cosas diferentes. Los judíos, los que sabían que su salvación era por fe, guardaban estas fiestas, pero lo guardaban por agradecimiento, no lo guardaban por obligación. En Gálatas, el apóstol Pablo, cuando ve a Pedro, cuando lo regaña, cuando lo llama la atención, le dice, ¿por qué cuando no están los judíos, los de la circuncisión, tú vienes y comes con los gentiles, pero cuando vienen los de la circuncisión, tú te apartas y te retraes? Entonces el apóstol Pablo lo regaña y le dice, nosotros, dice, somos judíos y no somos pecadores de entre los gentiles, pero sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Entonces dice, si tú te vas a comportar como un judío, pues está bien, pero no seas hipócrita. No le dice así esas palabras, pero dice, lo reprendí, cuando Pedro vino lo reprendí, porque dice, era de condenar, o sea, lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces los judíos siguieron guardando la ley de Moisés, siguieron guardando los mandamientos, pero no condicionalmente a la salvación. Eso está plasmado en la escritura, en la palabra del Señor. Vamos a ir a Hechos 15, por favor. Siempre Hechos 15 va a ser, grabes esto es una, siempre grabes este libro y principalmente este capítulo, porque Hechos 15 es realmente de donde dependen o de donde deslindan nuestra vida de nosotros como gentiles. Para hablar de nosotros los gentiles tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir a lo que los apóstoles dejaron estipulado para los gentiles, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Hay mucha gente hoy en día
que está lo que se conocen como judaizar. No sé si creo que judaizar es con Z, creo yo, me parece. Judaizar. Sí, creo que es con Z. Hay mucha gente que está haciendo lo que se llama judaizar. ¿Y qué cosa es judaizar? Judaizar es imponer las leyes, la ley de Moisés en este caso, a los gentiles. O sea, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar las fiestas. Ahora, yo decía hace 2 semanas que hay fiestas que Dios estipuló que se llevaran a cabo. Y nosotros los cristianos, los gentiles, si quisiéramos guardar las fiestas, si quisiéramos guardar unas fiestas, deberíamos de guardar esas fiestas, porque Dios las ordenó. Vuelvo a decir, si quisiéramos guardar, si queremos guardar, es diferente a decir que lo tenemos que guardar. Tener que hacer una cosa condicionalmente es diferente a hacerlo porque se quiere hacer. Ahora, ¿ya tenemos Hechos 15? Hechos 15. Entonces dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok, entonces salvación, ok, en estos momentos ellos dicen está condicional. ¿Y qué es condicional? A que hay una condición para que tú seas salvo. Y lo que viene a continuación, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Circuncisión y primeramente es circuncidar. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. En este momento está hablando de la circuncisión. Ellos dicen, si tú no te circuncidas, no puedes ser salvo. Y entonces se crea una discusión bastante grande, bastante acalorada con Pablo y Bernabé. Bernabé es aquella persona que tenía una herencia y la trajo a los pies de los apóstoles y a partir de ahí Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo. Ese es Bernabé, el hijo de consolación que se llama. Pues Pablo y Bernabé están defendiendo una postura. Entonces suben a Jerusalén y suben otras personas con ellos. Suben a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto o esta cuestión. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Es que los gentiles ya se estaban convirtiendo, ya había mucho pueblo. Ahora, ¿qué sabían? ¿Qué sabían los gentiles de la ley de Moisés y del rito de circuncisión y todo eso? No sabían nada, pero recuérdense, ellos son del mundo, si queremos decirlo de esta manera. Ellos no conocen, no tienen pacto con el pueblo de Dios. Ellos no tienen nada que ver, no saben nada. Entonces se están convirtiéndose los gentiles y entonces dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, algunos, no todos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros, y aquí se agrega otro. Primeramente, el asunto por el cual ellos subieron es porque había un grupo que decía, para ser salvo te tienes que circuncidar. Pero cuando ellos subieron en Jerusalén, se levantaron otros de los fariseos. Y entonces ellos dijeron, es necesario que circunciden y que guarden la ley de Moisés. Entonces ya estamos hablando de dos cosas. Inicialmente se comienza con la circuncisión, pero cuando llegan a Jerusalén, ya entonces dice, no solamente la circuncisión.
sino que tienen que guardar toda la ley de Moisés. Era algo que ellos guardaban. Acuérdense, los fariseos eran gente muy dedicada, tenían mucho conocimiento, como dice el apóstol Pablo, pero no el conocimiento de Dios, porque dice, que dejaron de hacer la justicia de Dios para justificarse ellos mismos, porque ellos guardaban todas estas cosas, pero lo guardaban porque ellos pensaban que de esa manera ellos podían ser salvos. Entonces ellos dicen, es necesario que se circunciden y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces a eso se le llama judaizar. Imponer la ley de Moisés que ellos también lo practiquen. Ahora, no es tan fácil como decir, yo soy un hispano del siglo XXI y me voy a poner a guardar la ley de Moisés. No es fácil, es casi imposible que una persona quiera hacerlo. Porque para empezar tendría que conocer primeramente todas esas leyes. Y hay que analizar qué leyes aplican y qué leyes ya no aplican. Porque en este tiempo no es el mismo que cuando las leyes se dieron. Muchas cosas han cambiado a través del tiempo. Si Moisés estuviera en este tiempo, no les va a obligar a que guarden las mismas leyes que guardaban. Porque si lo queremos hacer de esa manera, vamos a dividir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por ejemplo, hay un periodo de tiempo en que la mujer no puede entrar en el santuario. ¿Ok? Entonces vamos a dividir entonces al pueblo. Por ejemplo, hay un periodo también, hay ciertas personas que no pueden entrar, hombres que no pueden entrar al santuario por algún defecto o algo que tengan en su cuerpo. Para empezar, ¿quién va a ser el sacerdote? O sea, hay muchas cosas que, como dice Hebreos, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Y nosotros entramos a la presencia de Dios a través de Él, a través del velo, dice que es su carne. A través de Cristo nosotros entramos. El velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces, ninguna persona puede entrar. Para entrar tiene que pasar el velo, tiene que ser solamente el sumo sacerdote. Y Hebreo dice, nosotros entramos a través de Cristo. Entonces, es imposible que alguien diga que guarden la ley de Moisés. No, porque ni siquiera la conocemos. Caemos entonces en el engaño, en el error de querer ser perfeccionistas cuando nosotros mismos no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces ellos dicen, para ser salvos, primero se circuncidan. Y luego dicen, no, que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Y este es el primer discurso, el primer debate, y se puede decir, la primera asamblea, la gran asamblea que hay. Anteriormente, en Hechos 10, 4 capítulos más atrás, cuando Pedro va a ver a Cornelio y van otros 6 hermanos van con él, precisamente van 6 con él, y cuando Pedro está hablando, entregando el mensaje, el Espíritu Santo cae sobre ellos. Eso es en Hechos 10. Cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos, entonces dice Pedro, si Dios dice no hizo acepción de personas entre ellos, esta gente no guardaba la ley de Moisés, no conocía nada, eran gente gentil. Claro, Cornelio era una persona justa, dice, que hacía limosnas a la nación, y era una persona justa, hacía lo correcto, pero era un gentil. Entonces Pedro dice, ¿puede acaso impedir el agua para que esta gente también sea bautizada, ya que Dios nos ha bautizado con su Espíritu? Y lo bautiza en aquel momento. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, se le llama a él para que dé cuentas de qué está haciendo Pedro. ¿Por qué Pedro está bautizando a los gentiles y por qué está llamando? Entonces Pedro dice, yo estaba hablando así, cuando el Espíritu cayó. Y dice Pedro, a ellos también se les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros. Entonces, ¿quién mandó el Espíritu? Dios lo mandó. Y dice, cayó sobre ellos. ¿Quién era yo para impedir entonces? Eso es cuando Pedro da el informe a la iglesia. Pero esta ocasión, en Hechos 15, es un concilio, es una junta, es una asamblea que se lleva a cabo. Y ahí se va a definir qué va a pasar con los gentiles. Acuérdense, Filipenses, que estamos leyendo 2, dice, guardaos de los perros, los que les quieren circuncidar, los que le quieren comer, los que lo quieren morder. Guárdense de ellos, dice. Porque ellos, dice, vienen y quieren que se circunciden ustedes. Entonces, Pablo nunca
nunca dijo que los gentiles se tienen que circuncidar, que tienen que guardar la Moisés. No. No, él fue claro en toda su enseñanza. Tampoco prohibió que los judíos que lo guardaban lo dejaran de ser. No, él tampoco lo hizo. Fue una persona que se mantuvo. Cuando él tenía que ser judío, él era judío. ¿Okay? Ahora, tampoco habla y dice la Biblia que Pablo andaba desordenadamente como mucha gente piensa. No, él estaba correcto. Él estaba con limpia conciencia, como dice el libro de Hechos, cuando él se presenta ante el rey Agripa. Él está con limpia conciencia, ha guardado los mandamientos y ha guardado todo. Entonces, ellos vienen y dicen, se tienen que circuncidar conforme a la ley de Moisés. Verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después, fíjese, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, vosotros ya sabéis cómo hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está refiriendo a Cornelio, a Hechos 10. Y Dios dice que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Fíjese, dice que Dios no hizo ninguna diferencia entre los judíos y los gentiles. Y también a ellos les purificó, pero por la fe. Y esto es algo grande, ser justificado por la fe es algo maravilloso, porque los judíos, los que guardaban la ley, aunque ellos no dicen que era por fe, pero al ellos guardar la ley, ellos estaban enseñando que tenían fe. Por eso dice nuestro padre Abraham, dice Gálatas, fue justificado por la fe porque creyó. Y después que él cree, entonces él guarda los mandamientos. Entonces, esas personas, los que guardaban la ley, hay gente que dice, es que la ley no se podía guardar. Es que la ley, es que nadie podía, es que antes de Cristo toda la gente fue condenada por no guardar la ley. Y no es cierto, porque había gente que guardaba la ley. Por ejemplo, si hablamos de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, era un ancianito que estaba ministrando allí, y era una persona piadosa, era una persona recta. Y cuando la palabra del Señor dice esas especificaciones de la persona, las características de la persona, es una persona que no le pueden culpar de nada. Es una persona que piadosamente vive delante de Dios. Él y Elizabeth, su esposa. Habían otras personas que vivían conforme a la ley de Moisés también, y lo guardaban y querían agradar a Dios en todo. Nadie lo puede guardar perfectamente, pero mucha gente, esa era su manera de vivir. Ahora, esta gente que cree y es salva por la fe, ya, o sea, es justificada, como dice el apóstol Pablo, justificados por la fe tenemos paz para con Dios, porque entendemos entrada también a su presencia. Esta gente dice que Dios les dio testimonio, o sea, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, era el testimonio de que Dios estaba testificando por ellos. Y dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. La palabra que dice allí, ¿por qué tentáis a Dios? En este contexto quiere decir ir en contra de lo que Dios ya ha estipulado que sea de esa manera. O sea, no pueden ir en contra ellos de lo que Dios ya estableció. No tienten a Dios. Dice, le quieren poner sobre la cerviz, la cerviz se entiende sobre su entendimiento, sobre su cabeza, sobre lo que ellos piensan. Un yugo dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Entonces, Pedro, al igual que los apóstoles, creían que eran salvos, pero no por guardar la ley, sino creían que eran salvos por la gracia del Señor Jesús. Por gracia sois salvos. Ahora, ellos no dejaron de guardar la ley, porque era algo que ellos habían vivido toda su vida. De la noche a la mañana ellos no dijeron, ok, ya no soy judío.
y ya voy a comer inmundo y voy a dejar de guardar las fiestas. De hecho, cuando la visión en Hechos 9 cuando Pedro tiene hambre y sube a la azotea y ve una visión y un lienzo, dice que desciende y toda clase de animales allí. Pedro no sabe lo que es esa visión todavía. Hay una voz que viene, levanta y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pero Pedro tenía hambre cuando subió a la azotea a orar. Dice: no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi cuerpo. Imagínense. No, todo lo que miró, dijo él, no, pero él no sabía a qué se refería la visión, no sabía. Ahora, eso no está refiriendo a comida, porque cuando él va con Cornelio en Hechos 10, le dice: ahora entiendo, dice, de qué se trataba la visión. Dice: levántate, Pedro, mata y come. Dice: no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi cuerpo. Y la abuela le dice: lo que Dios ya limpió, no lo llames inmundo. Se está refiriendo a los gentiles que va a suceder más adelante. Él dice: ahora entiendo que lo que Dios ya limpió yo no lo puedo llamar inmundo. Se refiere a los gentiles, no tiene que ver con comida. Pero lo que sí es cierto es que el apóstol Pedro no había comido ninguna cosa inmunda, había entrado a su cuerpo. O sea, era gente que guardaba la ley. Era gente que estaba viviendo la ley. Pero ellos ya sabían, ya conocían que no eran salvos por guardar la ley, sino que eran salvos por la gracia de Jesucristo. Entonces sigue diciendo Pedro: entonces toda la multitud cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo, que eran los dos que venían originalmente a exponer el caso. Y ellos contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Les voy a enseñar algo. Jacobo es el hermano del Señor, ¿ok? Es hermano de Jesús, ¿ok? Ok. Y Jacobo es Santiago, ¿ok? Jacobo, el nombre de Jacobo es Santiago. Saint Jacob, ¿ok? Después se vuelve en Santiago, ¿ok? Este es el mismo, ¿ok? Ese Jacobo es el hermano del Señor, el que el apóstol Pablo va a hablar en Gálatas, más adelante lo vamos a leer, cuando dice que sube a Jerusalén y no mira a nadie ahí sino al hermano del Señor. Es Santiago. Santiago, entonces, que es Jacobo, dice, se pone de pie y responde diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez, escuche, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, esto está de acuerdo con lo que ellos han escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Los gentiles, el nombre de Dios era invocado sobre ellos. Por eso es que David, cuando peca, le dice el profeta Natán a David: por lo que hiciste has hecho blasfemar el nombre de Dios. Por eso ese es tu pecado, porque tú has hecho blasfemar el nombre de Dios. Porque David es el rey y el rey representa a Dios. Entonces los gentiles, al escuchar las maravillas y los prodigios, dice: el nombre de Dios es glorificado entre los gentiles. Ahora los gentiles van a entrar. Entonces dice: y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, sigue diciendo Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete quiere decir que no se les moleste a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y acá está idolatría. ¿Okay? Apártese de las contaminaciones de los ídolos. De fornicación, de ahogado es uno y de sangre es otro. 4 cosas que ellos tienen que guardar. Ese es el momento o el escenario exacto
en el que se debieron haber citado todo lo que los gentiles tenían que guardar. Y todo lo que se citó que se guardaran fueron estas 4 cosas. Ahora hay mucha gente que dice, bueno, pero entonces ahí no les dijeron que no ame a su prójimo, que no ame al prójimo. Ahí no dice que no mate a su prójimo, que no roba a su prójimo. Claro, no lo dice porque es sencillo de entender. ¿Qué dice la iglesia de la iglesia primitiva según Hechos 2 y 3? Que tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada porque entre ellos se compartían el amor. Mande. ¿Qué quiere decir de ahogado de sangre? Ok. ¿A qué se refiere? Yo lo explico. La palabra del Señor dice en las leyes de comer limpio, por ejemplo en Levítico, les voy a dar un ejemplo. La semana pasada yo iba ahí en el highway, creo que es 315, y miré un venado, eran 2, pero lo miré a lejos. Miré uno que corrió y pasó la carretera. Y entonces vi que el otro venía detrás, pero yo ya estaba muy cerca, quizás como a 40 pies del animal que venía. Entonces no me daba tiempo de frenar porque le iba a dar exactamente en el frente de la camioneta, lo iba a golpear porque yo iba a una velocidad como 55 a 60 millas por hora. Entonces lo que hice fue que en vez de frenar y de hacer un desastre ahí, yo le di más duro a la camioneta para librar la camioneta. Ahora, yo llevaba detrás de mí un trailer. Ahora, yo sabía, porque ya en una ocasión me sucedió también, mi esposa iba conmigo, me sucedió en una ocasión. Yo sabía que al hacer eso, obviamente yo al animal yo lo iba a matar, no me quedaba otra opción, porque o lo mataba con la camioneta o lo mataba con la trailer, porque yo no venía solo. Entonces, a la hora de pasar, de golpearlo, pues claro, la camioneta sufrió un pequeñito rasguño, pero la trailer sí la golpeó. Entonces al golpearlo el animal cayó y entonces yo me detuve, me fui a mirar y sí, en efecto estaba muerto. Pero a la hora de que el animal, él murió por el golpe, ¿okay? Pero al morir por el golpe, toda su sangre queda dentro del animal. Entonces, usted creo que ha visto que cuando va a la carnicería o cuando va a comprar carne, de repente hay una carne muy roja que está así. Eso es porque el animal no ha sido matado apropiadamente. Es porque el animal se ha permitido que la sangre se quede dentro de su cuerpo. Entonces Dios había prohibido desde Noé, cuando él sale del arca, les dice que ellos no deben de comer, no comerás carne con su sangre, porque en la sangre está la vida. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ahogado de sangre quiere decir, por ejemplo, si usted mata a un animal y mucha gente agarra, por ejemplo, un pollo, ¿okay? La gente va y lo mata con las manos o lo estrangula y lo deja ahí. Y hay mucha gente que lo deja ahí, no permite que la sangre le salga del cuerpo, ¿okay? Eso es un pecado, eso es algo que Dios no permite que uno esté comiendo sangre. Y eso es lo que quiere decir. Ahogado quiere decir cuando el animal se ahoga en su sangre y se muere. Y esa sangre no es derramada, la sangre tiene que ser derramada en la tierra. Ese es el mandamiento. Entonces, eso quiere decir, uno no debe de comer carne que tenga sangre. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo arreglamos ese problema hoy en día? Si hoy en día no sabemos cómo el animal ha sido muerto, no sabemos cómo allá, cuando los matan, cuál es el procedimiento. Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En aquel tiempo, dice, cuando ustedes vayan a la carnicería, ustedes vayan y compren y no pregunten. No pregunten, dice. De lo que vendan en la carnicería, comer, dice, comprar sin preguntar. Ahora, eso está hablando en un tiempo en el que el hambre está muy escaso también con ellos. O sea, hay mucha falta de comida. La comida está muy escasa. Entonces el apóstol Pablo dice, el mandamiento debe ser que tú preserves la vida. Y si te toca comer algo que es inmundo, pues ni modos, cómelo, pero preserva tu vida. Ahora, hoy día sabemos que comer carne con sangre es pecado, que está prohibido. Ahora, si tenemos conocimiento,
Si sabemos que el animal fue matado de esta forma, que hay sangre en eso, no deberíamos de comerlo. ¿Por qué? Porque está escrito aquí en la palabra de Dios. Nuevamente, esto es la junta de donde salimos los gentiles. Anteriormente a esto no habían prohibiciones, no habían mandamientos, no habían. Solamente estaban lo que Pablo decía y lo que los otros hermanos decían. Por eso se lleva a cabo este concilio, porque no hay una respuesta, no hay una resolución. De este concilio que se hace en Hechos 15 es donde va a salir las cartas, donde va a salir el mandamiento. Eso lo vamos a leer un poquito más adelante. Entonces eso es, hermano, lo que significa ahogado. Tengo otra. Mande. Entonces, yo fui monaguillo. Ajá. Y se usaba el término en la Iglesia Católica, todavía se usa. Hagan esto en representación de mi cuerpo, mi sangre. Y entonces dicen que esa es la sangre de Jesucristo simbólicamente. Entonces están consumiendo sangre simbólicamente. ¿Eso es pecado? Bueno, sí es pecado, porque realmente cuando el Señor Jesús... Es que mire hermano, lo que pasa es que la ignorancia está tan metida dentro de esas sectas que no estudian la palabra de Dios. Ok, para entender lo que la palabra de Dios dice en ese pasaje, hay que ir realmente al texto, al pasaje donde en sí Jesús está comiendo la cena. Y lo que está comiendo Jesús es una cena, es la Pascua, es literalmente el cordero, está bebiendo la copa y está haciendo todo el rito que ellos hacían, que está estipulado en la ley de Moisés. Entonces Jesús dice, coman este pan. Le está dando un pan, ¿ok? Y le dice, esto es mi carne. Pero es simbólicamente, ellos no están comiendo la carne porque Jesús está ahí presente. No. Jesús no les dio a comer un pedazo de él, no. Agarra el pan y le dice, esto es mi carne. Y luego agarra la copa y dice, esto es mi sangre, ¿ok? Entonces es simbólico. Ahora, los católicos dicen, no es simbólico, es literal. Entonces caerían en lo que usted está diciendo. Bueno, si Dios prohíbe que comamos sangre porque en la sangre está la vida, ¿por qué entonces ahora ellos piensan que están comiendo a Cristo? Eso es canibalismo, eso es algo que no está permitido en la Sagrada Escritura. Entonces, es como ellos no conocen, entonces dicen, no, es literalmente la sangre de Cristo. Y fíjense, la ignorancia tan grande que hay, es que ellos piensan que pueden vivir una vida desordenada toda la semana. Al fin y al cabo, el domingo van a venir y van a comer del cuerpo y la sangre y me voy a ser salvo. Eso es lo que ellos piensan, pero no viven conforme a la palabra del Señor. Y muy buena la aclaración allí. Entonces, dice para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Okay. Entonces, aquí claramente, está enseñando que hay dos pueblos, aunque el apóstol Pablo dice que de los pueblos hizo uno. Okay. Pero aquí claramente hay una enseñanza de los judíos y los gentiles. No se puede ver de otra manera. Ahora, fíjese, los gentiles podían llegar hasta cierta parte del templo. ¿Okay? El templo es una estructura bastante grande. ¿Okay? El templo es muy grande. ¿Okay? Y por acá está el patio de los gentiles. Okay. Los gentiles no pueden ir acá donde está el lugar santo y tampoco pueden ir al lugar santísimo. Aquí solamente el sumo sacerdote. Los demás judíos entran acá, pero los gentiles se quedan hasta acá, hasta atrás. Literalmente hay una pared que los separa. Por eso el apóstol Pablo dice que Cristo Jesús derribó la pared intermediaria. La derribó
y no hay más pared. Ahora los gentiles y los judíos. Ahora, eso es simbólicamente, porque realmente los judíos no permiten, incluso hoy en día, si usted quiere ir a una sinagoga de los judíos, usted no puede ir como entra a cualquier templo evangélico de que ya vine y me voy a sentar. No puede hacer eso. A usted lo van a detener y le van a decir, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, yo quiero aprender. Bueno, entonces te vamos a asignar a alguien que vaya y te enseñe, que te disipule, que te enseñe. Cuando ya tú aceptas y todo, entonces, bienvenido, eres parte de aquí, pero mientras tanto no. Y ahí es donde entra el proceso de judaizar. Eso es lo que ellos hacen. Ahora, si estoy mal del dato, pues alguien me corrige, pero a lo que yo no he entendido, eso es lo que pasa. Ahora, dice, Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique. En la sinagoga Moisés predicaba todo el día de reposo. Pero permítame, los judíos no pueden ir los gentiles no pueden ir a la sinagoga. Si no están circuncidados no pueden entrar. Si no guardan la ley de Moisés no pueden entrar. Hay señales que ellos tienen que tener. Tienen que guardar el Shabbat, tienen que guardar las fiestas, tienen que estar circuncidados, tienen que comer limpio, tienen que... toda una clase de mandamientos que el gentil tiene que cumplir. Entonces, ¿cuál es el mandamiento para los gentiles? Este es el mandamiento para los gentiles. Porque los judíos van a tener a Moisés que se les siga predicando. Eso no va a cambiar. Eso no cambia. Incluso en la destrucción del templo, no solamente es el templo donde se lee a Moisés, hay más de 400 sinagogas alrededor del imperio. Hay demasiadas sinagogas. Entonces, la ley se va a seguir leyendo y se va a seguir llevando a cabo en los días de reposo en las sinagogas. Ahora, los gentiles no van a poder entrar allí. Dice la palabra del Señor. Ellos dicen, porque Moisés tiene quien le predique cada día de reposo donde es leído en la sinagoga. Ahora dice 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Entonces esta asamblea, ¿ok?, llega a un veredicto. Y el veredicto es este. Ahora, aquí están los apóstoles, están los ancianos y está la iglesia. Ok, y esta asamblea, ok, llega a este acuerdo. Y dicen entonces, mandan las cartas, escriben cartas y lo envían con los varones a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto o por medio de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salvación o paz. Y esta es lo que la carta dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, está hablando de las dos cosas. Está hablando de circuncidar y guardar la ley. Entonces dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, no solamente son los apóstoles, los ancianos, la iglesia, sino que está bien el Espíritu. Ahora, ¿cómo ellos se daban cuenta que el Espíritu era quien lo decía? Bueno, la iglesia en el primer siglo ayunaba y oraba y pedía dirección a Dios antes de tomar decisiones. Lo hicieron cuando ellos escogieron a Matías, lo hicieron cuando ellos escogieron a Bernabé, cuando el Espíritu Santo habla y dice, apartan a Pablo y Bernabé para el viaje misionero. Entonces no tomaban decisiones así solamente porque ellos querían. Y entonces dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y escuche,
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de abogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardares bien, haréis, pasando bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasado algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Bien, ¿cuál fue la ordenanza entonces y el mandamiento que se le dio al pueblo gentil, a la iglesia? Guárdense de estas cosas. Ahora, ese era, vuelvo a decir, el punto específico o el momento exacto en el que ellos podían decidir. Podían decir, hay mucha gente que dice, bueno, se le dio esos mandamientos, pero mientras ellos aceptaban la ley de Moisés. No, pero es que no hay un condicional, no hay un mientras. ¿Ok? A ellos le dijeron, guarden estas cosas. La cuestión era, circuncídense y guarden la ley de Moisés. Y ellos dijeron, no, esto es lo que la asamblea, esto es lo que los ancianos, los apóstoles, el Espíritu Santo, la iglesia ha decidido, que se guarden estas cosas. Nada más. Por eso la molestia, el coraje del apóstol Pablo a los Gálatas cuando dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas tontos, fatuos, sin entendimiento, es lo que quiere decir. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os engañó? ¿Quién os corrompió? Dice, para que dejasen la verdad por la mentira. Habiendo ustedes liberados de la ley, dice, vuelven otra vez a caer en lo mismo. No tiene, entonces nuestra salvación no es por lo que hagamos, es por la fe. Ahora, vuelvo a decir nuevamente, el apóstol Pablo en ningún momento, escuchen, en ningún momento enseñó que los que eran judíos dejasen de ser judíos. Porque para el judío hay mandamientos, hay preceptos muy bien arraigados y cimentados dentro de ellos. Hay fiestas, hay situaciones que ellos tienen que guardar y no lo van a cambiar. Entonces el apóstol Pablo en ningún momento fue a los judíos y les dijo, tienes que dejar de ser judío, tienes que dejar de comer limpio, tienes que dejar de guardar el Shabbat. No, en ningún momento. Él dice, reciban al débil en la fe, dice, recíbanlo. Porque el débil, dice, piensa que no se tiene que comer carne. Y el apóstol Pablo dice, está bien si no quieres comer carne. Está bien si quieres comer carne. Dice, el que guarda el día, para el Señor lo hace. Y el que no lo guarda, dice, para el Señor lo hace. Entonces, ahí vemos la imparcialidad del apóstol Pablo. Él dice, ¿tú quieres ser judío, quieres seguir guardando la ley? Adelante, haces bien. Tú no eres judío, tú eres un gentil y no quieres guardar la ley. Adelante, haces bien. El apóstol Pablo se mantiene en una línea así bien derecha. Y él dice, tú quieres ser judío, yo no te pongo ningún impedimento, síguelo haciendo. Solamente que ten en cuenta que tú eres salvo no por guardar la ley de Moisés, sino que eres salvo por la fe en Cristo Jesús. Y le dice al gentil, tú no guardas la ley de Moisés, pero tú tienes fe en Jesucristo. Pues tú también compartes de la misma salvación. Porque en todo se redunda a que ellos están buscando la salvación. Ahora, vamos a leer un pasaje en el libro de Hechos 18, capítulo 18, verso 18. Y esto es una defensa, esto es algo que señala que el apóstol Pablo siguió guardando la ley. Dice Hechos 18, 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando en una sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo,
que es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero volveré otra vez a vosotros si Dios quiere. Y aquí vamos a ver dos cuestiones aquí, dos situaciones. Primeramente dice que Pablo se rasuró la cabeza porque dice tenía hecho voto. Pero esto es ya después de Pentecostés, esto es después de la iglesia, después del discurso de Pedro, esto es después de la curación del cojo, esto es después. Sí, pero Pablo era judío, Pablo lo siguió guardando, él lo siguió haciendo. Ahora, Pablo, no hay Pablos hoy en día que digan yo guardo la ley tal como Pablo lo guardaba. Pablo cuando se convierte, cuando en el camino a Damasco le sale la voz, le dice, deja de perseguirme, porque es a mí que estás persiguiendo. ¿Quién eres, Señor? Dice él. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces, en ningún momento hay un cambio de vida para Pablo. Decíamos, ok, Pablo es gentil. No, Pablo no es gentil, Pablo es judío. Y Pablo dice, se rasura la cabeza porque tenía voto. Ahora, rasurarse la cabeza era un voto que se hacía. El cabello de la persona es como su gloria, como su representación. Rasurarse la cabeza o quitarse la barba es una señal de humillación. De humillación. Por eso es que muchas personas en el Antiguo Testamento, incluso hoy en día, en el Nuevo Día, hoy en nuestro tiempo, se dejan crecer el cabello y se deja la barba. Porque para ellos, quitarse el cabello, raparse, quitarse la barba es señal de humillación. Entonces, cuando el nazareo hacía voto, ¿okay? El nazareo se tenía que dejar crecer el cabello dependiendo cuáles fueron los días de su voto. Por eso Eclesiastés dice, cuando a Jehová hicieras voto, cuando haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque habían cuestiones, situaciones en las que yo podía hacer una promesa como judío a Dios. Y podía decir, Señor, yo voy a hacer una promesa y voy a ser nazareo. ¿Qué significaba que era nazareo? Que te ibas a dejar crecer el cabello, ¿okay? Que no ibas a beber vino ni sidra, que ibas a mantenerte purificado para Dios mientras el voto durara. Ahora, dice el apóstol Pablo aquí, es necesario, dice, se rapó la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y dice, le rogaban a los judíos que se quedase. Y él dijo, no, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero no solamente lo guardaban los judíos. Claro, porque Pablo era judío. Dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Hechos 21, 23. Por favor. Hechos 21, 23. Y en lo que encuentran esa parte, yo voy a leer esto, el origen del nazareo, que está en número 6. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo o nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, número 6, de todo lo que se hace de la vid y de los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrán contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día lo hará. Raerá quiere decir quitar, raparse. Y el octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto.
y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los primeros días serán anulados por cuando fue contaminado su nazareato. ¿Alguien encontró Hechos 15? ¿Hechos qué dije? 21. Ajá, 21, 23, ¿qué dice? 21, 23 dice: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Sí? Ok, sigo. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se te rasuren, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bien, guardando la ley. ¿Por qué? Porque pues Pablo era judío y guardaba la ley. Porque él tenía que guardar la ley, porque esa era su vida. Pablo no iba a dejar de guardar la ley solamente por el hecho de que Jesucristo le apareció en el camino. No, él siguió su vida como judío. Y él no le dijo a ningún otro judío: hey, deja de ser judío como yo. No. Él sí dijo: si eres judío, bien, sigue con tu judaísmo. Nomás no judaices a otros. Él dijo: tú eres gentil, tú no puedes guardar la ley. Bueno, está bien, tú eres salvo por gracia. Nada más no te enojes con el que guarda la ley. Él dijo: el que come no juzgue al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Prácticamente la enseñanza. Bueno, entonces, el verso 17 del 21 dice: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo. Ese es el hermano del Señor, el Señor Jesús. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Ve? Eso es lo que les decía hace un momento. Que de Pablo se hablaban cosas y decían que él enseñaba a que fuera en contra. Apóstata es alguien que niega lo que era anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, dice el Espíritu Santo, dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que profesa, que confiesa que Jesús es su Salvador, y un día dice: yo no sé quién es Jesús, yo soy ateo. Esa persona es una persona apóstata. Ahora, ellos dicen que, algunos decían que Pablo enseñaban a que se negase, a que dejasen de ser judíos. Y dice Jacobo: se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni usaron la costumbre. Y eso es mentira, Pablo no estaba enseñando eso. Ahora dice: ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Se está refiriendo a los nazareos, a lo que yo estoy leyendo en número 6. ¿Ok? En número 6 es donde se encuentra el voto del nazareo. Y estas personas, ¿ok?, van a cumplir ese voto, van a llegar al sacerdote, van a raparse la cabeza y van a presentar. Fíjese, cuando ellos cumplían el voto del nazareo, ellos tenían que traer una ofrenda. El número 6 dice, número 6, si tú hiciste voto a Jehová como nazareo, en ese voto tú no puedes dolerte, ni aunque tu padre se muera, no te puedes contaminar. Tú no te puedes acercar a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu hermano, ni a tu hermana, porque tienes voto. Ahora dice, si accidentalmente el muerto cae donde tú estás, dice, pues hasta ahí llegó tu voto, hasta ahí. Te vas a rapar la cabeza y vas a venir donde está el sacerdote y vas a traer un cordero, dice, para expiación de tu pecado. ¿Por qué para expiación de mi pecado si yo me estaba guardando para Dios? Sí dice, pero accidentalmente alguien murió cerca de ti y te contaminaste. Ya no pudiste cumplir tu voto. Llegaste hasta ciertos días y luego dice, cuando llegas hasta ciertos días, dice que tú, acá está, el verso 12. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato.
Ok, los días fueron hasta donde llegó cuando el muerto cayó. Hasta ahí nada más, digamos, si tu voto lo empezaste el lunes, pero el jueves, un ejemplo, te contaminaste con un muerto, hey, lo siento, hasta ahí llegó tu voto, ya no puedes seguir más porque se cortó. Dice, y traerá un cordero de 1 año de expiación por la culpa. Y los primeros días, dice, serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces, pero si llegas al cumplimiento, y eso es lo que está hablando Hechos 21, cuando llegas a tu cumplimiento, esto es lo que sucede. Esta es pues la ley de Nazareo, el día que se cumpliera el voto de su nazareato. Dice Jacobo, ¿qué hay pues, hermano? Dice, ellos han dicho que tú andas desordenadamente. Mira, dice, hay 4 hombres aquí que van a cumplir su voto. Ven, dice, y paga, o sea, para tú enseñar que tú andas conforme a la ley, dice, paga los votos que ellos van a hacer. ¿Por qué tienen que pagar? Porque está escrito en la ley de Moisés y esto es lo que va a pagar. Dice, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová. Escuche, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto de expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Oye, después de que te consagraste, después que no te quitaste el cabello, después que no te contaminaste con ningún muerto, después que no comiste ni siquiera una pasa, literalmente no puedes comerte ni una pasa, mucho menos beber una copa de vino, te vas a abstener de todo eso. Después que tú haces eso, ¿sabes qué? Vas a venir y vas a pagar. Esa era la ley. Esa era la ley de Moisés. Vas a traerme 3. Un cordero de 1 año, un macho cabrío, y vas a traer, dice, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Todo eso tenía que traer. Todo eso es lo que iba a pagar el apóstol Pablo por estos 4 hombres que se acaban de rapar la cabeza. No podemos decir que Pablo dejó de guardar la ley. No lo podemos decir, porque Pablo está haciendo todo esto. Ahora dice, entonces, y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Ahora, ¿había sacerdote todavía en el tiempo del apóstol Pablo? Sí, había, porque todavía el templo estaba en pie. Todavía. Entonces sigue diciendo, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá, o sea, se rapará a la puerta del tabernáculo, reuniendo su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. O sea, eso era un privilegio, eso era algo que ellos hacían. O sea, por eso les digo, había gente que estaba en su mejor esfuerzo para agradar a Dios, aún en la ley de Moisés. Aún en la ley de Moisés estaban esos mandamientos, preceptos, y ellos venían y lo guardaban para agradar a Dios. Ahora sigue diciendo, tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y la pondrá sobre las manos del nazareo. Después que fuere raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos además de lo que sus recursos le permitieren. O sea, podía traer más. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Bien, entonces, el apóstol Pablo llega a Jerusalén y le dicen, hay 4 hombres aquí que van a cumplir su voto. Dice, ven, dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá al desierto porque dirán que has venido. 23. Haz esto pues que te decimos. Y esto es Jacobo y los hermanos hablando. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto que les acabo de leer. Tómalos contigo, ¿ok? Purifícate con ellos. La purificación se hacía a través de la manera de
se metían a los bautisterios, a los estanques, se limpiaban, la purificación tenía que ver con derramar agua limpia sobre la cabeza de ellos. Por eso cuando Jesús hace el milagro, me parece que es Juan 2 o 4, cuando se celebran las bodas de Caná, dice, había ahí 6 tinajas de aguas que se ocupaban según el rito de purificación. La purificación tiene que ver con zambullirse, con sumergirse en agua limpia. Entonces dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles, verso 25, que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan, acá está, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Una vez más, está escrito en el libro de los Hechos lo que los gentiles tienen que guardar. ¿Tienen que hacer voto de Nazareo los gentiles? No, no tienen que guardar nada de eso, dice. Porque nosotros, la iglesia, la asamblea de los apóstoles ancianos, la iglesia del Espíritu Santo, hemos decidido en Hechos 15 que no guarden nada de esto. Lo vuelven a repetir aquí. Pablo sí. ¿Por qué? Porque Pablo es judío. Los hombres que están con Pablo sí. ¿Por qué? Porque son judíos. Pedro, Santiago, Juan, todos ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos son judíos. Y eso es lo que la gente hoy en día no entiende. Eso era lo que Filipenses no entendía. Por eso Pablo le dice, guárdense de estos perros, guárdense de esos mutiladores del cuerpo, guárdense de lo que los quiere circuncidar, dice el apóstol Pablo. La enseñanza no solamente se basa en un verso, sino que está plasmada en toda la escritura. Y ven la conexión que hay entre de Hechos con Levítico, entre de Hechos 15 y Hechos 21. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con lo mismo. Ya para terminar dice, entonces dice verso 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué ofrenda? La ofrenda de Levítico 6. Verso 27, ya para cerrar, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Estos judíos que estaban aquí son como mucha gente hoy en día que no conocen la historia, no conocen el contexto y juzgan, ¿verdad? Y hablan de cosas que no entienden. ¿Mano? ¿Quiénes son esos los de la asamblea? Son los que dicen los perros. No No son esos. No. O es que hiciste así, yo dije, y me confundiste. No, la asamblea fueron los de Hechos 15. Oh, ok. Ellos son los que decidieron que esos fueron lo que iban a guardar los gentiles. Exacto. Es que volviste a decir que no guardaran eso. No. Volviste a decir que no guardaran esa. No. Entonces, si me equivoqué, perdón, no. La asamblea son los apóstoles, Hechos 15, los ancianos, la iglesia, el Espíritu Santo. Ellos hacen la carta y dicen, esto van a guardar, los gentiles. Esto van a guardar. Apártense de estas 4 cosas, guárdense de esto. No especifica nada más. Pablo se va a hacer su recorrido, va a hacer su trabajo, regresa, sube nuevamente a Jerusalén en Hechos 21 y se vuelve a repetir lo mismo para los gentiles. Los gentiles no tienen que hacer voto de Nazareo, no tienen que guardar nada porque los gentiles no está en su diario vivir, no es algo que ellos en su estructura, ellos no conocen nada de eso. Tampoco la iglesia les exige a ellos que guarden eso. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, que es de donde salió toda esta enseñanza, guárdense de ellos, apártense de ellos. ¿Cómo ponemos eso en nuestros días? Si la iglesia primitiva, si los apóstoles, los ancianos, no dijeron nada más de lo que tenían que guardar,
Porque hoy en día entonces existen tantas cuestiones que los hombres inventan. Es que tienes que tener una membresía, porque si no tienes membresía, tú no puedes. Es que tienes que ser bautizado, porque si no te bautizas, tú no puedes. Es que yo no digo que no se bautice, pero no lo ponga como requisito para ser salvo, por favor. El bautismo es mi confesión pública de que he aceptado al Señor al Señor Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Pero eso no me va a dar a mí acceso al reino de los cielos si después de bautizarme yo sigo una vida desordenada, ni después ni antes. Entonces el bautismo es una confesión pública que se hace y se debe hacer, sí, pero no piensen jamás que porque hay mucha gente que dice, ya eres bautizado, ya ahora ya eres salvo. Y entonces vuelvo y digo, se están bautizando a niños que no tienen ni conocimiento de lo que está pasando. Y jóvenes. Y jovencitos que tienen una vida bien desordenada, bien llena de pornografía, llena de cosas ilícitas, y lo están metiendo al agua y dicen, tú ya eres salvo. Eso es un error. La iglesia prometida no bautizaba a niñitos, bautizaba a gente completa, que entendía, Jesús mi Salvador, ¿y quién es mi Salvador? Y lo entendía, entonces decían, ok, me bautizo. Y mucha gente dice, es que Felipe bautizó al etíope. ¿Saben quién era el etíope? El etíope venía desde Etiopía a guardar las fiestas a Jerusalén. Era una persona que servía a Dios, no era cualquier ignorante. Ahora no tenía todo el conocimiento de la Escritura, por eso el Espíritu le dice a Felipe, ve y enséñame. Pero esa es la ordenanza. No tenemos nosotros mandamientos, mucho menos todo el desorden que hay hoy en día con las mega estructuras que traen muchas enseñanzas de hombres, pero no tienen lo que la palabra del Señor dice. Nosotros debemos de cuidarnos, guardarnos, como dice el apóstol Pablo, y mantener nuestra fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie en esta tarde, vamos a dar gracias a Dios para terminar. Y siempre oremos los unos para con otros. Siempre acuérdense que la oración del justo, como dice la palabra del Señor, puede mucho cuando se hace obrando eficazmente. Así que vamos a dar gracias a Dios. Acuérdense siempre de orar por los hermanos que están en el estado de Chiapas, en México, predicando la palabra del Señor, llevando el mensaje del Evangelio, y que nos guarden nosotros también para permanecer aquí haciendo la voluntad del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Hermano, por favor, nos dirige a oración. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra aquí leída, Señor, que tu palabra es firme y es seria, Señor, es verdadera, Padre. Gracias porque tú nos permites estar aquí para escucharla, Señor. Gracias por todas las personas que estuvieron conectadas y que esa palabra llegue a ellos, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú hagas milagros en estas personas y los conduzcas, Señor, a que seguir por el camino correcto, Padre. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que necesitan sanación, Señor, por el hermano James, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí vigilándolo, Señor, por los hermanos que están viajando allá en México, Señor. Cuídalos, protégelos en su camino, Señor. Te damos gracias por la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras esposas, Señor, nuestros hijos, Señor. Gracias por todo ello, Señor. Te damos, cuídalos, protégelos siempre, Padre. Cuídalos durante toda la semana en el camino, en nuestros trabajos, Señor. Danos, reparte bendición, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y poderoso con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ay, Chevy.